En la entrevista central vamos a seguir hablando de historia, pero de una historia reciente, a propósito de la presentación de un libro, presentación que tendrá lugar el próximo jueves, Ganar la guerra, cultura, sociedad y política en el Uruguay autoritario 1967-1973, un libro de ediciones de la Banda Oriental. Durante el evento además van a estar presentándolo Virginia Martínez y Gerardo Caetano. ¿De qué viene el libro? Bueno, en ese periodo del autoritarismo, entre 1968 y 1973, el tópico del enemigo interno, infiltrado en los partidos políticos, en la enseñanza, en los sindicatos, la cultura, las iglesias y en la familia, se transformó en una idea fija de las derechas, dice la presentación de esta publicación. Esa inquietud explica los esfuerzos dedicados a hacer visible el peligro que atentaba contra el orden social y político y el uso de metáforas bélicas que recreaban una atmósfera de permanente enfrentamiento. Gobernantes y actores no estatales afirmaban que Uruguay estaba en guerra, con lo cual se justificaron desde desbordes discursivos hasta legales y represivos. La intención de este libro es de construir esa idea de guerra, mapear los territorios en disputa, las armas empleadas en la lucha y los grupos que la llevaban adelante. A partir del análisis de valiosa documentación, en su mayoría desconocida hasta ahora, la obra propone un recorrido por las posiciones y las acciones impulsadas por encumbradas figuras del conservadurismo y las derechas, pero sobre todo incursiona en los derroteros de divulgadores del anticomunismo y promotores de organizaciones sociales y políticas menos conocidos. La investigación demuestra que los protagonistas de estas páginas pelearon en el terreno político, gremial, sindical, cultural y moral, procurando por diversos medios alejar a amplios sectores sociales del influjo de las izquierdas en pleno proceso de crecimiento y expansión. El libro relativiza la idea del golpe de Estado de 1973 como un desenlace inevitable o como un callejón sin salida, realzando la hipótesis de golpe como oportunidad para cambios profundos y duraderos. Por eso estamos en comunicación esta mañana con su autora, Magdalena Broquetas, historiadora y escritora uruguaya, graduada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República en el área Investigación en Ciencias Históricas. En 2013 obtuvo un doctorado en Historia en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y con motivo de los 50 años del golpe de Estado y del comienzo de la huelga general, la Intendencia de Montevideo declaró ciudadanas ilustres a Virginia Martínez, a Elena Zaffaroni y a la autora de este libro, uno más, de Magdalena Broquetas. Magdalena, muy buenos días. Buenos días, Álvaro. Muchas gracias por la presentación. Un gusto estar hablando contigo. Bueno, para nosotros es el gusto y bueno, poníamos allí algunas claves de por dónde va este libro, pero seguramente lo vas a explicar tú mejor. Sí, ahora cuando escuchaba tu presentación y mencionabas lo de los 50 años del golpe, el año pasado, pienso que es un buen punto de partida para nuestra conversación, porque medio siglo, 50 años, el año pasado hablamos mucho, ¿verdad? Hablamos mucho, discutimos, divulgamos, lo cual quiere decir poner a disposición del público, de la gente, lo que sabemos, ¿no? Lo que la historia ha acumulado, lo que la memoria ha acumulado. Y sin embargo, yo te podría decir que a 50 años del golpe y con mucha producción sobre el tema, teníamos un déficit. Teníamos un déficit para poder explicar el porqué del golpe de Estado y para poder explicar el final de los años 60, de esos largos 60, ¿no? Cuando digo final me refiero a este momento de mayor polarización, 67, 73, 68, 73, que es lo que yo me propuse trabajar en este libro. ¿Por qué digo teníamos un déficit? Bueno, sin dudas es un periodo que creo que para todos, para todas está claro, de autoritarismo civil, ¿no? Cuando decimos de autoritarismo civil, decimos de abuso de ciertos instrumentos legales que en efecto están en la Constitución,
pero de los cuales hubo un abuso por el tiempo que se usaron, por el periodo prolongado. Me refiero a las medidas prontas de seguridad, a la suspensión de garantías individuales, luego al estado de guerra interno, etc. Y un abuso de la fuerza represiva, ¿no? Creo que eso es algo en torno a lo cual tenemos consenso, es indiscutible, hemos hablado, ¿no? Por eso hablamos del periodo del autoritarismo civil. Sin embargo, tenemos menos trabajado, menos socializado, menos discutido. ¿Qué es lo que estaba pasando a nivel social, a nivel gremial, a nivel sindical, a nivel político en un sentido amplio, a nivel cultural, en esa sociedad uruguaya que estaba viviendo cambios tan profundos en un periodo tan breve, ¿no? Como está pasando en toda América y en algún sentido a nivel global, porque es el periodo también de la modernización cultural, pero no lo tenemos visto desde este ángulo, no tenemos visto en efecto qué es lo que no solo a nivel de los gobernantes, sino a nivel de distintos actores sociales y políticos despierta temor, despierta reacción, ¿no? Entonces este libro, por eso dice que mira también algunas figuras menores, que mira movimientos, que mira organizaciones que no han estado analizadas. Este libro hace un seguimiento muy denso a nivel social por, todo el panorama, por ejemplo, a nivel de la educación secundaria, ¿no? Lo que era la politización en educación secundaria, la actividad gremial, lo que fue todo el golpe contra la educación, ¿no? Como ha dicho, me parece en una expresión muy acertada Antonio Romano, que fue previo, que fue bastante previo al 73. Mira todo lo que yo llamo el anticomunismo civil, ¿no? Estas organizaciones de padres y de vecinos que a veces en connivencia, pero por lo general al margen de la acción estatal, se organizaban para impedir una ocupación, para pedir que se sancionara o se destituyera a un profesor, para incidir en la actividad de los gremios estudiantiles en Montevideo y en toda la República Oriental del Uruguay. El libro tiene mucho de otras partes que no son Montevideo. Claro. ¿Qué pasaba a nivel sindical? ¿No? Pensemos que este periodo es el periodo de mayor pujanza del sindicalismo cenetista, ¿no? O sea, organizado la CNT, 64, 66, es una central, una confederación fuerte, potente, capaz de paralizar la actividad económica, con enorme poder de convocatoria. Bueno, este libro no solo identifica lo que fue la reacción contra la CNT, ¿no? Las políticas represivas, tanto a través de las medidas prontas de seguridad, las militarizaciones, la represión a nivel de calle, sino también lo que fueron las alternativas para generar otro sindicalismo, un sindicalismo que llamaban libre o democrático. El libro examina todo lo que fue la campaña contra el Frente Amplio en el 71, ¿no? El temor que despertó en muchos actores políticos, incluso algunos no uruguayos. Acá tiene un papel la diplomacia estadounidense también en todo el libro. La formación por primera vez de un frente político, un frente electoral, un frente programático que reunía a izquierdas, liberales, cristianos, marxistas, y que asustó mucho en el 71 y en proyección. El libro mira también todo lo que es el universo cristiano, ¿no? Un universo que ya venía muy sacudido en la primera mitad de los 60 y que en Uruguay, en la segunda mitad de los 60, muestra una enorme polarización. Está habiendo cambios muy grandes a nivel global y eso hace que las sensibilidades cristianas estén en sitios diferentes, ¿no? Así como hubo muchos cristianos que se plegaron a lo que era, la idea de un compromiso con la fe que llevaba a la acción social, que los acercó incluso al campo de las izquierdas, en algunos casos incluso de las izquierdas armadas. Hubo otros, cuando digo hubo otros me refiero tanto a las jerarquías eclesiásticas como a los fieles, a los laicos, que se organizaron en las agrupaciones del catolicismo intransigente, que entendieron estos años casi como una cruzada, una nueva cruzada por la fe. Entonces el libro examina las organizaciones, por ejemplo, Tradición, Familia y Propiedad, pero no solamente, todo lo que fue la cruzada a nivel de la prensa, a nivel de los medios. Y dos cuestiones finales. El libro mira también algo que es muy difícil de ocultar,
pero que fue clave en estos años, como es el campo de la moral y de la cultura, en donde también estaba haciendo una revolución. Claro. ¿No? Uh-huh. Míralo, como estos sectores que se horrorizaron, temieron, quisieron evitar los cambios de los 60, vieron la revolución cultural, los cambios en los roles de las mujeres, la militancia, los cambios en los roles de género, y todo lo que fue el avance a nivel del campo cultural, ¿no? Del canto popular, del teatro independiente, de la nueva literatura. Mira todo eso como si fuera un friso, ¿no? Una mirada diagonal a lo social, y creo que también tiene un aporte, allí es el capítulo final del libro, en lo que fue, porque acá, si se quiere, el libro mira mucho proyectos alternativos, formas que tenían estos sujetos de estigmatizar, de condenar la acción social, sindical, política de las izquierdas, pero el último capítulo está dedicado a la violencia de las derechas y sobre todo a la violencia terrorista de las derechas, que es la que tenemos menos estudiada. Me refería al inicio de la conversación a esta cuestión que sin duda es la que está más estudiada y la que tenemos más integrada, que es lo institucional, ¿no? Lo legal. Bueno, el libro sigue lo que son mis investigaciones anteriores de los derroteros de la extrema derecha, identifica nuevos grupos, nuevas organizaciones, examina las connivencias de varios de estos sujetos y grupos con el Estado, es decir, examina también la dimensión paraestatal de la violencia y converge en el golpe de Estado. Y cuando vos decías, bueno, el libro relativiza la idea del golpe de Estado como callejón sin salida o como epílogo, en el sentido de que, por supuesto que eso es así, o sea, este periodo desemboca en el golpe de Estado, debe ser entendido como una gran reacción, pero propone una nueva capa de mirada. O sea, además de una reacción, el golpe es un momento de convergencia de sujetos individuales, colectivos, actores políticos, actores sociales, que venían de culturas políticas diferentes, que no necesariamente coincidían en todos los aspectos, pero que ven en esa solución golpista, como yo la llamo, bueno, una oportunidad para barajar y dar de nuevo. Si los grandes problemas para estos sujetos de los años 60 y sobre todo de este final de los 60 habían sido el sindicalismo cenetista, ¿no? La izquierda política, tanto la que estaba en el Frente Amplio como sus distintas organizaciones, la necesidad de poner las cosas en su sitio en lo que tenía que ver con el orden social, con las mujeres, con los jóvenes, ¿no? Con la autoridad. Y algunas cosas habían salido, pero no todo, ¿no? Habían batallado por una ley de reglamentación sindical, no se había logrado. Habían logrado la ley de educación general en la educación, pero había mucho más para hacer a nivel del cuerpo docente, a nivel de los estudiantes, de los contenidos. Había un mensaje que tenía que ver con la sociedad toda, ¿no? Claro. Pensemos que la mirada con la sociedad política. Bueno, una interrupción democrática, ¿no? Que inmediatamente ilegalizó a la CNT, que quitó de escena a la izquierda política y a los sectores que estaban en la oposición del Partido Nacional, como el wilsonismo, ofrecía una oportunidad para empezar a pensar en cambios profundos y duraderos. Magdalena, estaba pensando mientras te escuchaba, bueno, por supuesto que a uno le va pasando la película de momentos que vivió, ¿no? Es decir, tú mencionabas algunos grupos, bueno, me traía, por supuesto, a la memoria, tú dijiste Tradición, Familia y Propiedad, la JUP, ¿no? La Juventud Uruguaya de Pie, pero también recordaba lo que era la violencia con la escasez de alimentos y de productos básicos y las vedas que se vivieron en aquel momento, pero en definitiva, esos son anécdotas. La pregunta que quería hacerte es, hoy se ha instalado recientemente, digamos, en estos tiempos, la idea de una brecha en la sociedad. Sin embargo, uno, cuando te escucha hacer el raconto de qué va este libro, da la sensación de que esa brecha en la sociedad estaba instalada muchísimo antes, ya en ese momento. Bueno, los años 60, me parece, o sea, a veces tendemos a mirar el presente
inevitablemente haciendo comparaciones con el pasado, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Cuánto hay de profundización? Yo creo que la sociedad post-dictadura es una sociedad muy distinta, ¿no? Que la que se configuró en los 80, en los 90, y bueno, que luego entra al siglo XXI con una serie de deudas y de legados, pero que también entra a un siglo muy distinto, ¿no? A esta era digital, a esta era en donde los paradigmas son otros, es muy distinta. O sea, pero sin dudas... Pero también es distinta la actual a la de la salida de la democracia, a los años 80. Sin dudas, pero creo que sí hay algo que puede marcar esta mirada hacia los 60, que me parece que es la que tenemos más abonada. Bueno, los 60 es los largos 60, ¿no? 59, 73, sí. Es la década de las utopías, la década de la lucha por la revolución, por diferentes vías y de diferentes maneras. Es la década en la que muchísimos jóvenes que venían de hogares en donde la política no ocupaba un lugar preponderante, o de hogares conservadores, entran a la militancia, ¿no? En organizaciones gremiales, sindicales, políticas, en organizaciones legales, en organizaciones armadas. Es la década en donde hay una revolución a nivel de la cultura, de los consumos culturales. En ese sentido es un mundo muy diferente al mundo en que vivimos hoy, ¿no? Esa idea de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Claro. Y así como para muchos y muchas esa idea era real y era palpable, ¿no? Y por eso hay una explosión en la militancia que viene de la mano con el aumento de la matrícula en secundaria, con el aumento de los estudiantes en la universidad. Bueno, para otros que no querían esos cambios, tanto jóvenes, el libro habla de los jóvenes conservadores, como distintos sujetos del mundo adulto, ¿no? Sujetos que yo digo, sí, del gobierno, pero también muchos actores no estatales. Es una década de enormes esfuerzos para frenar esa marea de cambios, para frenar esas utopías militantes y esa idea de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Esto no es un fenómeno estrictamente uruguayo. Claro. ¿No? Estamos en plena Guerra Fría, ¿no? Me parece que hay imaginarios que hoy serían inconcebibles. Estamos en plena Guerra Fría, estamos en un momento de insurgencia en toda América, estamos en un momento, como bien ha estudiado Aldo Marquesi en su libro Hacer la Revolución, en que la idea, el escenario revolucionario más radical pasa del norte del continente americano al sur. Estamos en un empuje, como venía narrando, ¿no? del sindicalismo, estamos en un empuje de las izquierdas políticas, sobre todo el Partido Comunista. Entonces, en ese sentido, me parece que es un momento único de la historia del siglo XX en Uruguay. Y por eso la virulencia de la reacción, y por eso y por eso el golpe de Estado, y por eso todo lo que vino después. Entonces, sí, ahora la brecha, bueno, sí, es un momento en donde se generan alteridades muy profundas, un nosotros y los otros, una serie de... Acá esto lo hemos estudiado antes, ¿no? Pero es así como los largos 60 son los años de la ilusión y de la revolución, son los años del ferviente anticomunismo, en un sentido amplio, ¿no? Sí. Entonces la idea de que hay un otro que puede ser un guerrillero, un militante comunista, un joven de barba y de pelo largo que escucha canto popular, un cura o un pastor que adhiere a la teología de la liberación, que es negativo, que no es un adversario o un otro, sino que es un enemigo y que hay que erradicar. Bueno, eso me parece que tiene una potencia en ese momento de la historia del Uruguay que por suerte no tenemos ahora. Realmente. ¿Cuánto llevó toda la investigación? Yo sé que tu investigación no empieza con este libro, que viene de mucho antes, pero conformar esta publicación nueva, ¿cuánto te ha llevado? Porque parece muy abarcativo realmente y no quiero ni imaginar la cantidad de materiales que has tenido que recorrer para llegar a esto. Este fue un libro que, por suerte y con mucho disfrute, me llevó mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo empecé a concebir este libro inmediatamente después de que publiqué La Trama Autoritaria en 2014, que si se quiere es la primera parte. Claro. ¿No? La Trama Autoritaria identificaba esa primera mitad de los 60 en donde parecía que no había pasado nada y había pasado de todo. De todo, ¿no? Claro. 58, 59 hasta el 66. Yo ahí empecé con este libro. Nosotros como investigadores universitarios no trabajamos solos, claro. No solo porque discutimos y porque inscribimos nuestras investigaciones en nuestros colectivos, sino porque tenemos grupo de investigación.
Este trabajo se benefició de lo que han sido varios proyectos de investigación colectivos que estudian el nacionalismo de derecha, el anticomunismo, donde trabajan varios colegas bajo mi coordinación en facultad. Y como bien decís, Álvaro, es un trabajo que tiene como sustento muchísima documentación. Tiene preguntas, tiene el foco puesto en asuntos que me parecía que no estaban iluminados, pero sobre todo tiene un trabajo de documentación muy amplio, con prensa, con mucha prensa de época, muchas veces para reponer la posición de estos sujetos, las ideas, lo que querían divulgar, y también con documentos de los que nos permiten ver aspectos que no eran los que se querían mostrar públicamente. Claro. Me refiero a documentos de la inteligencia policial, de la inteligencia militar, y también a mucha documentación de la que producía la diplomacia estadounidense. Este libro no es un libro sobre los intereses estrictamente y sobre las perspectivas de los diplomáticos estadounidenses en Uruguay, aunque aparece en todos los capítulos, pero sí es un libro que toma la documentación que generaba un actor privilegiado, ¿no? Como era todo el espacio de la embajada y todo el intercambio que había con el Departamento de Estado en Washington, porque bueno, como pasaba con otras partes de América y del mundo, son sujetos que tenían mucho interés en la política y en el rumbo de la economía, y miraban todo, hablaban con todos, hacían lobby a distintos niveles, tenían muy buenos vínculos. Entonces, bueno, como es el trabajo del historiador, cruzando fuentes, preguntándome por quiénes son, qué hacían, dónde actuaban, es que aparece en este libro, me parece que es la gran novedad, bueno, toda una miríada de organizaciones, sujetos, esfuerzos, campañas y redes, incluso redes que trascienden a Uruguay, que bueno, que me parece que nos van a permitir tener un panorama de esos años del autoritarismo nuevo, con más información, con nuevas capas, que bueno, que espero que podamos integrar a la discusión, a la historia y a la memoria. Magdalena, han llegado, mientras tanto, muchísimos mensajes a propósito de tu charla, comentando este libro. Vamos a invitar a la audiencia para que vayan a la presentación. ¿Cómo no? El libro se va a presentar el jueves 11 de julio a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. La facultad está en Uruguay y Magallanes. Bueno, es mi casa de estudio, donde soy docente, donde investigo. Así que es un enorme placer poder presentarlo allí. Y además tengo el honor de que me acompañen en la presentación queridos amigos y colegas como Gerardo Caetano y Virginia Martínez. Y bueno, la presentación es de entrada libre, así que todos los que se quieran arrimar, todas están invitados, invitadas. Muy bien, jueves entonces, 19 horas allí en la sala de actos de la Facultad de Humanidades y Ciencias, como tú decías, Uruguay, esquina Magallanes. Magdalena, gracias por este material, no solo por esta charla de estos minutos, sino por este material. Uno de los mensajes por allí que llegaba por el chat decía imprescindible este libro, y yo creo que sí, imprescindible y diría más ineludible. Así que muchas gracias y éxitos con el mismo. Muchas gracias. Nos reencontramos próximamente.